Buenas noches, nos encontramos hoy aquí en la sede de Convescol para dar continuidad a los programas que ha venido emitiendo vía internet junto con el Consejo Profesional del Tribunal Nacional de Ética. Me invitaron hoy no solo como magistrado, sino como ponente para un tema que puede ser simpático. En algún momento, cuando le hablan a uno del título de la charla, que es Información y Documentación en el ejercicio profesional, pues le pueden pasar a uno muchas cosas por la cabeza. Información y documentación suena como al trabajo que hacen los que estudian archivística, y podría uno en algún momento estarse preocupando de decir, pues bueno, yo qué tengo que ver con gestión de documentos, la administración de archivos, la valoración y la preservación de documentos. La verdad es que tenemos mucho que ver. Hay dos palabras claves que estamos manejando en este momento: información y documentación. Si nosotros retomamos un poco el quehacer profesional, el que hacemos todos los santos días, pues tenemos que ver con ambos temas, tanto información como documentación. Parecen lejanos, pero lo puedo mostrar en algún momento. Cuando nosotros hacemos el ejercicio clínico de atender a un paciente, no estamos haciendo otra cosa que aplicar el método científico. Y el método científico tiene pasos que son por nosotros muy conocidos. Vamos a imaginar el método científico llano, neto, raso. Método científico, primero, ¿qué hace? Identifica un problema, formula un problema. Una vez formula el problema que ha decidido estudiar, pues empieza la recolección de una u otra manera de toda la información que requiere para ese problema, para estudiar el problema. Una vez recogida la información, formula una hipótesis. Después busca cómo comprobarla. Una vez ha obtenido la forma de comprobar la hipótesis, pues expone los resultados, hace una aplicación de esos resultados y, aplicando los resultados, pues hace la evaluación de los mismos. En el examen clínico que hacemos nosotros, lo primero, pues formulamos un problema. ¿Cuál es el problema para nosotros? Lo que el propietario en algún momento nos dice que le está quejando a su mascota. Tenemos la formulación del problema y vamos igual que con el método científico. Segundo paso, acopio de información. Y ya esto tiene que ver algo con el tema que estamos tratando. La información vamos nosotros a obtenerla de dos pasos elementales propios del ejercicio de nuestra profesión. El primer paso, la anamnesis y la reseña, y el segundo paso que tenemos nosotros, el examen clínico. Ahí estamos acopiando suficiente información y vamos entonces nosotros en algún momento a tener que en un documento dejarla por escrito. Entonces, con dos palabras que nos están tocando: información y documentación. Vale la pena ampliar bastante lo de que es el acopio de información en nuestro medio. Cuando hablamos nosotros del acopio de información, yo creo que es interesante definir primero información, antes de hablar del acopio de la misma. Información son un grupo de datos obtenidos, supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje y que permiten resolver problemas y tomar decisiones. Muy lentamente quiero volver a repetir eso. Grupo de datos obtenidos, revisados y ordenados que nos sirven para construir un mensaje y nos van a nosotros facilitar en algún momento resolver un problema y tomar decisiones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la práctica clínica diaria? Recoger esa información, revisarla, ordenarla, tomar una decisión, que en ese momento la decisión puede ser un diagnóstico clínico y al mismo tiempo resolver el problema. ¿Cómo retomamos nosotros la información? Habíamos dicho, a partir de la anamnesis, a partir del examen clínico. ¿Cómo es la información que obtenemos nosotros? Variada, múltiple y muy rica, que si la sabemos revisar y ordenar, va a tener un valor grande, muy grande, en la resolución del problema que nos hemos planteado de acuerdo al método científico. Primera obtención de información nosotros: impresión inicial.
y voy a hablar muy sencillo. Cuando nosotros entramos a nuestra sala de consulta y tenemos pacientes que de una u otra forma están ahí atentos a esperarnos, vamos a tener una información inicial de ese paciente. ¿Cuál es la posición de los pacientes? ¿Están sentados, están echados, están acostados, se están quejando, están en silencio? ¿Fueron atentos a nuestro paso? ¿Oyeron cuando abrieron la puerta? ¿Le hicieron caso al propietario? Miren toda la información que estamos acopiando en algún momento. Nos restará revisarla, ordenarla y empezar a tomar decisiones y a resolver problemas. Segunda información que obtenemos, la reseña. Una reseña para nosotros es muy importante, porque la reseña nos habla a nosotros de la raza, y bien sabemos como colegas que hay enfermedades propias de la raza. Nos habla del género, masculino o femenino. Hay enfermedades propias del género. La edad, enfermedades también que corresponden a la edad. Hay enfermedades propias de los cachorros, propias de los adultos y propias también de los gerontes. En la reseña podemos nosotros también tener el género de servicio de sus animales, a qué se dedican. No sufrirá las mismas afecciones patológicas un perro que esté dedicado a la guardia, un perro que esté dedicado a buscar minas, a un perro que sea un animal de compañía. Más datos, más información que estamos acopiando y que en algún momento tendremos que documentar. Otra fuente de información muy válida para nosotros es la anamnesis. Una anamnesis muy bien manejada, muy bien orientada, nos va a permitir a nosotros tener un alto porcentaje del diagnóstico clínico. Hay quienes hablan hasta un 70% del diagnóstico clínico cuando tenemos esa anamnesis muy bien orientada. En la anamnesis que tenemos nosotros, pues buscamos muy fácil, ¿sí? ¿Cuál es el trastorno principal? ¿Qué está afectando a esa mascota? ¿Cuál es la enfermedad actual? Una cosa es el trastorno principal y la enfermedad actual. ¿Cuánto tiempo lleva de evolución esa enfermedad? ¿Dónde se localiza la molestia fundamentalmente? ¿Qué progreso ha tenido? ¿Ha estado estancada? ¿Ha disminuido? ¿Ha aumentado? ¿Sí? ¿Qué efectos tiene en la vida del paciente? Si afecta a otros órganos. ¿Cuáles son los antecedentes del paciente? ¿Este paciente ha sido operado? ¿Qué reacciones tuvo en la cirugía? ¿Ha tenido reacciones alérgicas a algún medicamento? ¿Qué medicamento está recibiendo en la actualidad? Nosotros debemos conocer que hay medicamentos que pueden alterar algunas funciones orgánicas. Por poner un ejemplo, la atropina puede dilatarnos la pupila, en este momento tener manifestaciones de algún tipo de ceguera por la dilatación pupilar. Y eso es importante en un examen para no irnos a confundir en una anamnesis. ¿Qué reacciones alérgicas ha tenido? Bien sea a alimentos, a medicamentos o a elementos propios de la casa, las plantas, las cobijas, otros animales que probablemente estén. ¿Cuáles son los planes sanitarios en los cuales he estado siguiendo rigurosamente ese paciente, o si no los he estado siguiendo? ¿Ha sido vacunado? ¿Ha sido desparasitado? ¿Tiene algún control natal? Todas estas cosas son importantes de saber y averiguar durante la anamnesis. ¿Qué alimentación recibe? Sabemos nosotros que pueden presentarse alteraciones patológicas relacionadas directamente con el tipo de alimentación, y más aún cuando tenemos la variedad de alimentos hoy día que nos ofrece el mercado. ¿Cuáles son los antecedentes familiares? ¿Los padres de esa mascota están vivos? ¿Están muertos? ¿De qué murieron? ¿Cuántos hijos, cuántos compañeros tuvo de parto, de camada? ¿Sí? ¿Qué patologías tuvieron los padres o que tienen en la actualidad? Si el parto fue por cesárea, si fue un parto natural, si fue un parto distóxico. Fíjense en toda la información que obtenemos solo con preguntas en una anamnesis. Importante que las preguntas no sean dirigidas. Muchas veces es muy válido en una anamnesis la pregunta abierta, porque nos permite oír más datos de los que esperamos. Fíjense, seguimos obteniendo información, información, información. En la reseña que hablamos ahora es importante mencionar que debemos nosotros estar pendientes de las razas, incluso lo olvidé en algún momento, ¿sí? Hay enfermedades típicas de las razas. Y en la inspección inicial que hacemos, nosotros podemos tener una información muy valiosa. Voy a poner un ejemplo. Entro a mi consultorio, veo al paciente que está ahí y puedo observar y valorar 6 pares craneales sin tener ningún inconveniente, ¿sí? Si el perrito
cuando yo entre en el momento de entrar, me olfateo, voy a valorar el nervio olfatorio. Si aparte de eso me dirigió la mirada, cuando me dirige la mirada estoy valorando el óptico. Si me desplazo a través de la sala y en ese desplazamiento me sigue, estoy valorando el oculomotor y el patético troclear. Si lo llamo por su nombre o por otro nombre y me hace caso, estoy valorando el auditivo. Fíjense la cantidad de exámenes e información que estoy obteniendo con una simple inspección, con un pasar y ver un paciente. Si le agrego eso a la anamnesis, tengo mucha más información. Entonces retomo lo anterior. ¿Qué es la información? Una serie de datos obtenidos, bien sea por observación, por un examen físico directo, por un cuestionario que esté haciendo yo en algún momento, que tomo esos datos, los ordeno, los reviso y me van a permitir tomar decisiones y resolver problemas. Entonces sí es interesante comparar nosotros el accionar del método científico con el quehacer diario de nuestra labor médica y cómo sí es importante recabar, retomar y guardar la información. Entonces no es solo de archivística, la información nos toca a nosotros directamente. Esa es la primera parte en la que estábamos nosotros hablando, que tenía que ver con tomar información. Ahora viene otra información más importante, la del examen físico. El examen físico, siempre y cuando cumplamos algunos cánones que son muy normales, ¿sí?, de seguir un orden lógico en el examen, no importa cuál, el que queramos, el que nos permita sentirnos cómodos, de arriba abajo, de abajo arriba, de atrás adelante, no importa cuál, siempre y cuando tengamos un orden, nos va a permitir tener una rutina permanente en el cual no se nos va a escapar ningún órgano por examinar. Asumamos que iniciamos de adelante a atrás, desde la punta de la nariz a la cola, ¿sí? Toda la información que vamos a tener ahí va a ser muy válida, ¿sí? Lo importante es no perderla, ordenarla y saberla interpretar. Ahí vamos a examinar nosotros no solo sistemas, sino también órganos. Toda la información obtenida, y vuelvo y repito porque es sumamente importante, información obtenida de la inspección general, la primera impresión que yo tengo cuando veo a mi paciente, cuando llego a la sala y lo encuentro ahí, postrado, levantado, alerta, cualquiera de esas informaciones son muy válidas. La anamnesis, todo lo que me informe el propietario, la reseña y el examen físico. Fíjese, información, que era parte del título de nuestra charla, información y documentación en el ejercicio profesional. ¿Por qué es tan importante esta información? Pues porque finalmente vamos a tener que documentarla en algún momento, ¿sí? ¿Y qué es la documentación? Vale la pena aclarar, y aquí sí lo vamos a hacer muy despacio y vamos a tomar toda molestia con ustedes de leer algo. ¿Qué es un documento? Documento es un testimonio material, no es ningún imaginario. Es un testimonio material con el que se prueba o acredita un hecho o un acto realizado en el ejercicio de las funciones. Con un testimonio material pruebo lo que hice yo, ¿sí? Se registra una unidad de información de cualquier tipo de soporte, puede ser papel, discos, fotos, piezas anatómicas. Miren que estamos tocando temas que nos acercan a nosotros. Una pieza anatómica puede ser un testimonio material bien importante, no es ningún imaginario, que me va a permitir servir ese testimonio, ¿sí?, ese documento como material que prueba la actividad que yo hice y puede ser usado como instrumento jurídico o probatorio. Si miramos un poco hacia atrás, ¿cuál es la importancia entonces de la información que nosotros tomamos y recabamos? Poder tener esos testimonios materiales de todo lo que vimos en nuestra inspección general cuando entré. Yo debo anotar eso en mi historia clínica, tenerlo ahí. El paciente está alerta, está postrado, responde al llamado, no responde, no sigue con la mirada, está desatento. Eso ya está siendo parte de ese documento que yo estoy dejando ahí. ¿Qué es lo importante? Que yo sí lo revise, ¿sí?, y que lo ordene, que le dé un orden lógico. Esos órdenes lógicos nos permiten a nosotros tener ese testimonio material. Y fíjense la amplitud que tenemos nosotros para registrarlo. Papel, la historia clínica. Discos, hoy en día tenemos todas estas memorias portátiles donde podemos dejarlo no solo como un documento escrito, sino también la prueba de fotos, la prueba de filmaciones.
piezas anatómicas, muchas piezas anatómicas posterior a un procedimiento quirúrgico, o bien sea una necropsia, van a ser un testimonio material, no imaginario, de lo que hemos hecho en nuestra práctica, en nuestro ejercicio profesional. Miremos la validez del título en este momento, ¿sí? Información y documentación en el ejercicio profesional. Como hablamos de documentación, creo que es el momento de que retomemos algo más de la historia clínica, que creo es un tema ya habían tocado aquí en algún momento en el consejo, ¿sí? Hay un escritor bien simpático, que es Foucault, y tiene un libro que se llama El nacimiento de la clínica, un libro que escribió en 1963, vale la pena que lo lean, y en uno de sus apartes, en algún momento define la historia clínica, y la tiene con unas palabras que a la vez de poética me parecen muy ciertas. Es la voz de la medicina, escrita en lenguaje técnico y desprovisto de imaginación. La voz de la medicina, escrita en lenguaje técnico y desprovisto de imaginación. Ahora yo creo que vale la pena entender nuevamente por qué decíamos que la información era esa serie de datos que obteníamos, los revisábamos, los organizábamos, ¿sí? Y de alguna forma nos servían para tomar decisiones o resolver problemas. Plasmémoslo en esta definición de historia clínica: la voz de la medicina, la voz de lo que yo vi, de lo que yo encontré durante mi inspección, mi análisis, mi examen, mi toma de muestras, todo lo que quiera, y la plasmo de forma escrita en un lenguaje técnico. Que la historia clínica no es tampoco una hojita cualquiera, no, tiene que tener un lenguaje técnico, pero es provisto de imaginación. Plasmo lo que vi, lo que sentí, la información que obtuve. Eso decía Foucault, pero la ley también dice cosas. La resolución 1995-99 del Ministerio de Salud también define la historia clínica, no tan romántico como Foucault en su libro El nacimiento de la clínica, que dice, artículo 1, historia clínica es un documento, y me devuelvo, recordemos que el documento es un testimonio material, entonces es un documento privado, obligatorio y sometido a la reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud de un paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Por supuesto, habla Foucault en toda la intencionalidad que tiene esta definición. No deja de ser romántica, la que mencionamos del nacimiento de la historia de la clínica, pero miremos la importancia nuevamente de los dos temas, información y documentación. Cuando yo hablo de documentación como historia clínica, repito, esto dice, es un documento privado, obligatorio, sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente. ¿De dónde salen las condiciones de salud del paciente? No nos las inventamos. Fue la información que tomamos, que conseguimos a partir de todo ese proceso que he repetido ya varias veces y que es necesario hacer como parte del ejercicio profesional. Entonces, información y documentación no es labor de la gente que trabaja en archivística, es una labor de cualquiera de las profesiones en las cuales tenemos que tener datos para poder nosotros, información, datos, información, en este caso los asumo como iguales, para poder tomar decisiones y resolver problemas, pero muy importante documentarlas, no nos pueden quedar como un imaginario, tiene que haber un testimonio material en cualquiera de las formas de registro que mencionamos. Siguiendo con lo que nos decía el Ministerio de Salud, aparte de decir que ahí anotamos cronológicamente, y es importante la cronología porque el resto se presta para falsas interpretaciones y complicaciones que podríamos tener en algún momento. No solo es el registro cronológico, sino de todos los actos médicos. No basta con anotar las condiciones clínicas, sino también qué hice, qué realicé con ese paciente. Aparte de mi examen clínico, seguramente hice algún procedimiento, apliqué un medicamento, formulé un medicamento, di unas órdenes médicas posteriores, ordené unos exámenes clínicos, ordené unas imágenes. Importante que ese acto médico, esa labor que hicimos, quede registrada en la historia de manera cronológica. Todo el equipo que intervenga también debe hacer sus anotaciones, porque muchas veces en la clínica tenemos otros colegas que comparten especialidades y podemos solicitar una interconsulta. Es responsabilidad de ese colega que hizo esa interconsulta tener la anotación clara,
de lo que hemos hecho nosotros y de lo que hizo él también en su tiempo, con su cronología y con todas las órdenes médicas correspondientes. ¿Qué otro tipo de información tenemos que registrar nosotros además de la historia clínica? Porque ese es un documento, pero hay otros muchos documentos que deben estar pendientes de nuestra labor médica y que somos los responsables únicos de que estén correctamente diligenciados. El consentimiento informado, el cual se ha discutido mucho, se seguirá discutiendo, pero el documento debe existir como testimonio material, no como un imaginario que el señor, el propietario de la mascota, aprobó que yo hiciera un procedimiento. Él bien puede retractarse, o yo mismo retractarme. Entonces es importante el testimonio material de ese consentimiento informado. El registro anestésico obligatorio. Ahí está el acto médico que decíamos anterior, definido por el Ministerio de Salud en lo que define como historia clínica en el decreto 1995 del 99, ¿sí? Que todo acto médico debe quedar registrado cronológicamente, y la anestesia es un acto médico donde debe ir la evaluación prequirúrgica del paciente, su clasificación de riesgo anestésico, conocido como ASA, ¿sí? Todos los medicamentos, la dosis que usó, la vía y el monitoreo permanente de lo que está pasando con ese paciente. ¿Qué monitoreo estamos haciendo? De frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, pulso, color de mucosas, con saturación de oxígeno. Esos son actos médicos y que ameritan un testimonio material, que es el documento que está haciendo el anestesiólogo en el momento como su registro anestésico. El registro hospitalario, otro documento necesario y obligatorio. Ese registro hospitalario, lo mejor es que esté aparte de la historia clínica, hace parte de la historia clínica, pero no en cualquier campito ir anotando a nosotros, se le aplicó, se le suministró, no, debe haber un registro hospitalario donde esté señalado claramente por qué está hospitalizado ese paciente, cuál es el médico que está a cargo de atenderlo, cuáles son sus constantes elementales cuando ingresó a la zona hospital, su peso, ¿sí? Su raza, una identificación que nos permita diferenciarlo de otros, y además cuáles son los tratamientos que se están otorgando, tanto con el nombre comercial como con el principio activo, en las dosis adecuadas y los tiempos de aplicación de los mismos y la duración del tratamiento. Fíjense que así, muy rápidamente, llevamos nosotros ya 4 historia clínica, consentimiento informado, registro anestésico y registro hospitalario. Otro, el de vacunación, que eso sí que nos puede causar problema en algún momento. Es muy frecuente los vecinos que van y nos molestan: doctor, qué pena, mi perrito acaba de morder el hijo del vecino. Usted me regala un certificado de vacunación que diga que él sí tiene la vacuna de la rabia. Preocupante, ¿no? Eso tiene que tener un registro, no solo el carnet físico como testimonio, ¿sí?, material de algo, sino su registro de un acto médico en una historia clínica. Es la única forma que podemos testimoniarlo. Entonces miremos la importancia de esas dos palabritas: información que he obtenido y documentación. Las fórmulas médicas, y siempre con copia, sería una sugerencia bien interesante. Muchas veces los propietarios de nuestros pacientes pierden las fórmulas médicas, y si nosotros no tuvimos la precaución de tener una copia o haber dejado el testimonio muy claro en la historia clínica de qué fue el medicamento que formuló, pues no vamos a poder nosotros duplicarla con la confiabilidad absoluta de que ese fue el medicamento que nosotros enviamos. Los reportes de las imágenes, bien sea radiografías, ecografías, endoscopias, artroscopias, resonancias, TAC, de todos esos actos médicos debe quedar el registro, ¿sí?, tanto en la historia clínica como en un documento donde está la interpretación de esos resultados que obtuvimos. Los resultados de laboratorio, los informes de patología, los informes de necropsia. Entonces miren la serie de documentos que hemos mencionado, que valen y justifican que en este momento estemos hablando de información y documentación veterinaria. Es una obligación nuestra, muy seria, muy comprometedora, de tener todos estos documentos realizados de la manera adecuada, diligenciados correctamente, cronológicamente, donde toda esa información, datos que obtuvimos de todo el proceso que ya mencionamos, ¿sí?, estén ahí documentados como un testimonio material de ese acto médico, de cualquiera de nuestras funciones, de las que mencionamos aquí, como actos médicos que van a ser en algún momento un medio
para probar algo de manera jurídica, ¿sí? O de cualquier otro hecho como actividad que nosotros hayamos realizado. Como hablamos de la historia clínica, bien vale la pena tomar nuevamente una resolución, la 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, donde da algunas características que debe tener la historia clínica. Primero, integralidad. En esto hace referencia a que el usuario debe reunir la información, otra vez la palabrita información, de los aspectos científicos, técnicos, administrativos relativos a la atención del paciente. Fíjense todo lo que influye: aspectos científicos, técnicos y administrativos. Y nosotros tenemos que ver mucho con parte administrativa dentro de nuestro servicio veterinario. Entonces, primera característica, integralidad. Segunda, secuencialidad. Los registros de la prestación de servicios en salud deben consignarse en secuencia cronológica. Y aquí me atrevo de manera un poco displicente decir eso. Es triste a veces leer historias clínicas donde uno encuentra una fecha, otra que no coincida, anteriores y posteriores. Aparte de toda la duda que siembra, da muy mala impresión de un ejercicio profesional serio, responsable y comprometido. Y es una exigencia del ministerio, debe ser secuencial. Esta secuencialidad cronológica se refiere a la fecha en que ocurrió la atención desde el punto de vista archivístico de la historia misma. Es un expediente que de manera cronológica acumula los documentos relativos a la prestación de servicios de salud prestados a nuestros pacientes. Entonces vamos, para no olvidar: integralidad, secuencialidad. Tercero, racionalidad científica. Aquí hace todo lo tocante a la aplicación de los criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones de salud brindadas en un usuario, de modo que evidencia en forma lógica y clara el procedimiento que se realizó en la investigación en condiciones de salud de un paciente, diagnóstico y plan de manejo. Yo aquí me referiría más a Foucault. Foucault dice que es la voz de la medicina expresada en forma escrita, el lenguaje técnico, esto tiene mucho a la racionalidad científica, ¿sí? Y desprovista de imaginación. Eso nos decía Foucault. Entonces miren que aquí hace justamente menciona eso. Entonces Foucault siempre tenía razón en medio de toda su poesía y su filosofía. Aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones de salud. No podemos ponernos a inventar, tiene que estar desprovisto de imaginación y siguiendo esa racionalidad e incluso la terminología médica apropiada. Cuarta característica que nos menciona la resolución 1995 del 99, disponibilidad. Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento que se necesita. Y aquí hay una claridad bien importante. No es que esté disponible el documento, el testimonio material como tal, es que tiene que estar diligenciado de manera completa. ¿A qué me refiero? Si en la mañana hice un procedimiento de unos rayos X o solicité unos rayos X, ese reporte de rayos X, tan pronto llegó, debe estar disponible en la historia clínica. De manera tal que si va a pedir interconsulta o voy a hablar con los propietarios o yo mismo a revisar el caso, tenga la claridad absoluta que ahí hay un resultado de un procedimiento, de un acto médico que se hizo con anterioridad. A eso se refiere la disponibilidad. No es que la historia clínica, sí, aquí está, pero está mal diligenciada, con datos incompletos y le falta, ¿sí?, información clave de procesos y actos médicos que se han venido realizando en el día. El último punto que nos habla aquí de las características de la resolución 1995 es la oportunidad. Es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica simultánea e inmediatamente después de que ocurra la prestación del servicio. Está muy relacionado con la disponibilidad. Acto médico que realizo, acto médico que escribo inmediatamente. Hay una costumbre un poco incómoda, por decirlo así, bien incómoda, que mire esta historia, ahorita noto, más tarde, estoy muy ocupado. Lamentablemente he visto que muchos médicos veterinarios tenemos tan mala costumbre y toda comparación es odiosa, pero hay que hacerla en su momento. Toda comparación es odiosa, pero hay que hacerlo. Siempre me refiero a la práctica de la medicina humana. Cuando voy donde el médico, me atiende en su consultorio,
no me abandone en ningún momento para ir a buscar un fonendoscopio, un esfero, una linterna o la libretica de apuntes que se le quedó, y a medida que me va atendiendo va tomando esa información, va tomando esos datos y los va registrando, ¿sí?, en su historia clínica, los va documentando. Mala práctica que he visto sobre todo en algunos sitios donde más tarde informo, más tarde hago, más tarde la lleno, estoy muy ocupado. ¿Cuáles son las ventajas cuando nosotros llevamos un registro de información? La primera ventaja es tener ese testimonio material como documento que va a servir para ser un valor agregado, llamémoslo así, de ser un documento de valor jurídico y probatorio, ¿sí? Creo que es lo primero, nos va a ayudar bastante. Pero además de eso tiene otros valores que no podemos olvidar. Implica dar orden y exactitud a las ideas. Si recordamos cuando empezamos definiendo qué era información, decía que era datos que obteníamos, que revisábamos y ordenábamos. Mire que el transcribirlos, el pasarlo a una historia clínica nos va a obligar a eso, dar orden y exactitud a las ideas. En la medida en que yo soy muy claro con mis ideas y las tengo en un orden, seguramente voy a poder tener una mejor lista de posibles diagnósticos diferenciales y acercarme mucho más a un probable diagnóstico definitivo de un paciente. Entonces, fíjense lo importante, lo que nos da la ventaja de llevar el registro de la información. ¿Qué otra ventaja tiene? Nos obliga a estudiar cuidadosamente el significado de los términos. Hay términos que confundimos muy fácil. Enterotomía, enterectomía. Tienen un significado grande y bien grande su diferenciación. En uno retiramos una porción de intestino, en el otro solamente incidimos el intestino. Entonces tenemos que conocer muy bien los términos, nos obliga a hacerlo eso cuando va a transcribir esos datos, a tener un documento como testimonio material. Exige buscar las expresiones más adecuadas. Me amplía el conocimiento indudablemente. Si la información me permite a mí, en algún momento, como le decíamos, tomar decisiones y resolver problemas, podemos decir que la información es la base del conocimiento. Fíjese cómo decir yo que transcribo esto, me está ampliando el conocimiento. Y en la medida en que más conozco, pues seguramente voy a estar mejor posicionado dentro del medio. Me facilita el análisis del caso. El solo orden y la exactitud de las ideas facilita el análisis del caso. Es útil para efectos retrospectivos, cuando yo quiera recabar, hacer un estudio, una investigación, voy a tener todo un material muy bien ordenado que me va a permitir de pronto lanzar algún tipo de teoría acerca de un problema epidemiológico o algo que se me ocurra, ¿sí? Y otorga más seguridad en las actividades. Creo que con estos comentarios estaríamos terminando este pequeño conversatorio y resaltar algo que debemos recordar. Toda ciencia tiene fines humanísticos y la nuestra sí que lo tiene. Me voy a valer aquí de un recuerdo que me llegó ahorita en este momento. La medicina tiene tres fines. Tres fines tiene la medicina. No importa si es humana, si es veterinaria. Alguien decía que la medicina era de las plantas, los humanos y los animales. Pero la medicina tiene tres fines. Primer fin, consolar. Segundo fin, curar algunas veces. Y el tercer fin, aliviar a menudo. Fíjense lo importante de los fines. Y la relación con que decíamos, toda ciencia tiene sus fines humanísticos. Nuestra labor es más consolar. Curamos raras veces las enfermedades, las aliviamos. A menudo aliviamos las enfermedades, pero curarlas no siempre lo logramos. Consolamos siempre, el fin humanístico. Otro aspecto a recordar, la ciencia trasciende la capacidad de hacer a la capacidad también de comunicar. Más que hacer, comunicar. Y creo que eso ayuda a transformar la sociedad. Y el último aspecto a recordar, quien tiene la obligación de un deber, también tiene la obligación de probarlo. Miren, la importancia de los testimonios materiales que hacíamos ahora. Quien tiene la obligación de un deber, también tiene la obligación de probarlo. Con esto me despido. Mi nombre es Edgar Gutiérrez, soy médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente me desempeño como director de la Clínica Veterinaria de la Universidad de La Salle. También desempeño el cargo de magistrado del tribunal. He tenido algunos estudios de posgrado, una maestría en ciencias animales, una maestría en
docencia universitaria, una especialización en medicina interna. Muchas gracias y muy buenas noches. Tenemos una pregunta que realizan a través de nuestro sitio de internet. La realiza la señora Mariela García y dice: ¿es válido el consentimiento informado verbal? No sería válido el consentimiento informado verbal, a no ser, decíamos ahora, que los documentos son testimonios materiales, ¿sí? Esto puede ser un imaginario. El testimonio material en este momento sería verbal, pero con una grabación y autorizada. No simplemente que yo grabé, sino decir al propietario: mire, vamos a permitir grabar esta conversación que vamos a tener, la autoriza. Si la autoriza, muy bien, usted en este momento le va a contar los riesgos, los procedimientos de la intervención a su mascota, autorice esos procedimientos, está de acuerdo con eso, los riesgos, los beneficios, las complicaciones, y que quede grabado. Sería oral pero grabado. Recordemos cuando mencioné que hablábamos de lo que era un documento. Voy a retomar aquí un poquito, me vuelvo, dice, es un testimonio material. Fíjense que el verbal queda en el aire. Podemos decir tantas cosas y como son de bonitos los dichos populares, las palabras se las lleva el viento. Cualquiera puede ser hacia atrás. Entonces, es un testimonio material. Material es algo tangible, que yo pueda tocar, que yo pueda ver, que yo pueda leer, que pueda sentir, con el que se prueba o acredita un hecho. El hecho: el propietario me autorizó la realización de los procedimientos, asimismo declinó de tales exámenes, queda la prueba testimonial con la grabación autorizada. No escondidas, escondidas creo que legalmente no es muy válida. Y decíamos que ese testimonio material se podía registrar en cualquier unidad de información: discos, fotos, grabaciones, para el caso, ya que lo menciono, piezas anatómicas, papel. Eso sería la respuesta para la pregunta que nos hacen. Tenemos otra pregunta que realiza el señor Mario Martínez y dice: ¿qué hacer si el usuario no tiene el dinero o no quiere pagar en los exámenes que se le solicitan? Muy bien, creo que en el código, la ley que nos rige es muy clara. No estamos obligados a prestar servicios cuando el propietario del animal se niega a pagar el valor de los mismos. Primero, no estamos obligados, ni si nos demanda, pues no va a prosperar, porque la ley nos ampara. En este momento, lamentablemente, olvido el número del artículo que lo reza textualmente, cuando no estamos obligados a prestar un servicio. Y si él insiste en que no quiere hacer esos exámenes, debemos igual tomar un acta donde él declina, dice: yo no quiero que se hagan estos exámenes, y firma, que él sea consciente de su firma, que nos quede el testimonio material. Y a nivel personal, si yo no cuento con esos exámenes que considero necesarios para un procedimiento, no lo realizaría, pero es mi concepto. Hay otra pregunta que realiza la señora Angie Castro y dice: ¿de quién es la responsabilidad de diligenciar la historia clínica? ¿Del director clínico o de cada médico? Fácil, ¿sí? De quien realice el acto médico, es lo más sencillo. Entonces, el médico que realizó el acto médico, bien sea de la consulta o de un procedimiento, pasar una cánula, poner una sonda, tomar una muestra de sangre, es él. El director médico, si no intervino en el caso, no tiene nada más que de pronto revisar la historia, aprobar cómo se están realizando las cosas, estar atento a que se cumpla con la normatividad. Pero él no fue el responsable del acto médico, por lo tanto, ni obtuvo la información, él no la puede documentar. Hay una nueva pregunta que realiza el señor Fabián Méndez y dice: ¿debo entregar la historia clínica al usuario o a un segundo profesional tratante? Ok, creo que aquí también la ley que nos rige es clara, ¿sí? Primero, recordemos que es un documento privado reservado, pero sí tiene derecho el usuario, no terceros. Terceros no pueden usar la historia clínica. El usuario tiene todo el derecho a que la historia clínica le sea entregada. Ese documento le pertenece. Y si voy a realizar una interconsulta, por supuesto que debo darle una información muy clara sobre lo que está sucediendo con el paciente al otro colega, o facilitarle una copia de la historia clínica. Incluso, yo lo pensaría así, lo más ético, lo más profesional, si la persona que está atendiendo decide en algún momento
cambiar mi servicio por otro, sería muy correcto yo hablar con el colega y decirle, mira, te proporciono la historia clínica de lo que yo he hecho. Creo que las cosas quedan más claras, más entendibles y más fáciles de evolucionar. Hay una nueva pregunta que realiza la señora Claudia Velandia. Y dice, ¿qué puedo hacer como médico veterinario si el usuario no da la información completa en anamnesis? Como dirían los políticos, muy buena pregunta. ¿Cuál sigue? A ver, si él no da la información, pues ya hay hechos falsos. Muy difícil, la verdad que no tendría una respuesta concreta ante eso. Déjeme imaginar un poquito. Nuestra capacidad como médicos veterinarios muchas veces supera la de los médicos humanos, porque pues dependemos mucho de esa anamnesis, como también dependemos bastante de nuestro examen clínico. En algún momento, con muy buen examen clínico, yo podría contradecir lo que me dice esta persona. Voy a poner el ejemplo. Es que él dejó de comer esta mañana y yo veo una condición clínica de 2/5, pues un paciente de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde no va a perder el 70% de su peso, qué sé yo, ¿sí? Eso ya lo contradice. Tendría que confiar al principio de la buena fe, que quien me está dando la información, me está dando información valedera, cierta, creíble. Hay engaños que uno puede manejar, no, es que tiene 3 meses y yo veo que ya mudó todos los dientes, pues seguramente no tiene 3 meses. Habría que confiar en él, y lo otro, un examen clínico que lo puede contradecir, pero no tengo la respuesta exacta. El señor John Rego nos pregunta, ¿es válido incluir fotografías en la historia clínica? No solamente es válido, sino que es una gran ayuda como parte de ese testimonio material. Absolutamente, así como incluimos las imágenes de una radiografía, de una ecografía, de una resonancia, de una endoscopia, bien podemos incluir las fotografías, el antes, el durante y el después de ese paciente. Hay una nueva pregunta. Hay otra pregunta nueva que dice, la señora Sandra Duque nos pregunta, ¿debo entregar historia clínica completa o un resumen o un informe de esto? Y si esta incluye los resultados de los exámenes que se le hayan hecho previamente. Doctora Sandra, sí debe entregarla completa. Los resúmenes no pueden tener toda la información necesaria, no importa el fin con que busquen pedir esa historia, cambiar de propietario, a lo mejor molesto si quieren ponernos una demanda, eso pasa, en el mundo estamos, ¿sí? Pero es nuestra obligación entregar la historia clínica completa, entregar todas las pruebas que hayamos realizado. Finalmente es igual que cuando yo me tomo unas pruebas, a mí me entregan el resultado y yo lo porto y lo cargo, igual él tiene todo el derecho, no a resúmenes, no a informes de historia, no, historia clínica completa. Usted debe conservarla y darle una copia, ¿sí? O guardar la copia y dar la original. Yo preferiría conservar la original y dar la copia, ¿sí? Pero sí es obligación entregar la historia clínica completa con todos los documentos anexos. Hay otra pregunta que realiza la señora Joana y dice, doctor Gutiérrez, en cuanto a los medicamentos de control que se usan en la veterinaria, ¿qué control se debe llevar sobre estos en el establecimiento? Ok, doctora Joana. Los medicamentos de control, pues hay varias cositas. La primera, hay que tener la licencia o la resolución de permiso de uso de esos medicamentos que emite el Fondo Nacional de Estupefacientes. Ellos hacen una visita en los centros veterinarios, te revisan ciertas cosas y te dan la licencia. Es una licencia que es más o menos por 5 años y donde también determina cuáles medicamentos pueden manejarse ya. No todos están permitidos. De acuerdo a nuestras funciones, a la clasificación del establecimiento, ellos dan la autorización para algunos de esos medicamentos de control. Y una vez den la autorización, el control les tienen que estar bajo llave. Cualquier formulación que se haga de los mismos debe ser con el recetario especial, así sea internamente. Voy a poner un ejemplo sencillo. En la clínica está la doctora Joana y está un colega que realiza procesos endoscópicos y él necesita
ponerle un medicamento estos de control, voy a poner ketamina a uno de sus pacientes. Él debe realizar la formulación en los formularios que nos expende Convescol de tantos centímetros de ketamina, creo que fue que dije, ketamina, ¿sí? Y esa fórmula reposa en un libro y aparte de eso se lleva un registro que el Fondo Nacional de Estupefacientes, una bitácora lo llaman ellos, que exige. Y el otro control es que mensualmente hay que mandar un informe a ellos con la cantidad de medicamento que se usó, en qué se usó, quién lo usó, y pues en algún momento solicitarte una copia de la formulación. Igual sucede con los anticonvulsivos, por ejemplo. El señor Miguel Ballén nos pregunta, ¿es válida la historia clínica digital? En este momento creo que sí. Ojo la palabra que dice creo, ¿sí? Que la historia clínica digital es válida. Es más, se está usando mucho y se está imponiendo. Tiene ventajas. Yo pensé en ventaja y estos días leí un artículo interesante, ¿sí? No nos queda la letra tan horrible que tenemos los médicos y la entiende todo el mundo, la historia digital, ¿sí? Que puede manipularse, no sé, pero sí hoy en día la tendencia es a que todo sea digital, digital, digital. Creo, después le mando por correo diciéndole si es cierto, pero creo que es válida. Ya hay una última pregunta que realiza el señor César Cardona y nos pregunta, ¿cuánto tiempo tengo para entregar la historia clínica al usuario? En esto ha habido un mito. Si yo soy coherente con lo que dice la ley dice que la historia debe estar siempre disponible. Les quiero recordar lo que decíamos hace un ratico, ¿sí? Decíamos que tiene disponibilidad en el momento en que se necesita. ¿El mito a qué se refiere? Que muchos colegas dicen, sí, yo se la entrego en 3 días. Si hablamos así francamente entre colegas, yo pensaría que eso se presta a malas interpretaciones de parte del usuario, no nuestra. Lo respeto y sé que tiene toda la validez de uno de pronto estar mirando que esté bien presentada, que tenga todos los datos, si hay que anexar algún documento que no está en el momento, pero el propietario siempre va a pensar, la va a acomodar. Por eso la ventaja de hacer una historia clínica cronológica, ahí no hay nada que acomodar. Que usted tiene su tiempo, sí, creo que tiene un tiempo normal que hasta de 48 horas, creo que es ese 48 horas, pero lo ideal sería que yo pudiera decir, señor, mire, fotocopiémosla, aquí está su historia clínica, o si yo no la quiero conservar, sino un registro único para mí, pero no hay un tiempo definido, que es más creo que es más el mito de los 3 días, pero de acuerdo a la resolución 1995 y 99, la disponibilidad tiene que ser en el momento. Listo, doctor, con eso ya concluyen las preguntas. La presentación, bueno. Entonces, muchas gracias, una buena noche a todas, espero que por lo menos hayamos divertido un rato en todas estas cosas que hablamos. No olviden, información y documentación para todo en la vida, tapacar la visa. Muchas gracias.